Queda poco para que termine el periodo de marcha blanca de la XDirect Trading Cup. Pronto las pruebas quedarán atrás, los montos se resetearán y también las decisiones de los traders serán cruciales a la hora de obtener el máximo de rentabilidades. Es por esto que en el estudio nos acompaña Alexis Océs, jefe del Departamento de Estudios de XDirect, para analizar los mercados en tiempo real a través de la plataforma. Buenas tardes, Alexis. Buenas tardes, Antonella. ¿Te parece que conversemos respecto al comportamiento que ha tenido el petróleo WTI estos últimos días? Sí, no hay problema. Mira, lo que pasa es que el BTI, y sobre todo el BTI, que es el West Texas Index, que es referente a Estados Unidos, lo que ha pasado en la última semana es que ha tendido a caer y va a seguir cayendo. Las proyecciones de la IEA, que es este instituto internacional, han mostrado que la proyección de consumo del precio del euro dólar va a caer de 340.000 barriles de petróleo probablemente durante el 2013 y 2014. Todos los análisis de proyección de crecimiento durante el mes de marzo que se hicieron en ese instituto cayeron para este trimestre. Si a eso lo sumamos en el escenario, en el contexto mundial, que vamos a tener una menor demanda del precio del petróleo, lo más seguro es que el BTI siga cayendo. Ahora, nosotros habíamos recomendado ya en muchos de los trading que han visto la proyección del BTI a la baja, y nosotros estamos proyectando algunas oportunidades bajistas para el BTI, sobre todo hasta casi los niveles menores a $90 por barril. Perfecto. Y entonces, ¿cuál sería la recomendación que podríamos hacerle a los traders del concurso? Perfecto. Mira, la verdad es que dentro del WTI nosotros lo que estamos viendo en términos de una formación técnica es un hombro, cabeza, hombro, donde vemos el primer hombro, la cabeza y el hombro. Esta línea azul que se ve acá, esta línea azul es el neckline, por lo tanto cualquier ruptura bajo ese neckline termina dándonos indicaciones de posiciones de venta para el WTI. Por lo tanto, dentro de esta proyección que nosotros hacemos en BTI, debiésemos proyectar una caída hasta los niveles de $89,53 el barril de BTI. ¿Qué está complementando esta noticia en términos de caída? Básicamente los informes de menor demanda al precio del petróleo, sumados al hecho de que el Fondo Monetario Internacional ayer bajó las expectativas de crecimiento mundiales de un 2% hasta un 1,7%. Eso, sumado a los datos macroeconómicos que no han sido buenos ni en Estados Unidos ni en Europa, lo más probable es que afecten fuertemente al precio del petróleo en términos de ver una disminución de demanda en los próximos meses. Excelente, entonces vamos a seguir con esta tendencia bajista. Así es. ¿Te parece que pasemos ahora a la situación del dólar peso aquí en Chile? No podemos dejar de lado que ese escenario estuvo bastante movido durante la semana. Aún en los precios en los que se encuentra hoy el dólar, ¿podríamos decir que seguimos a puertas de una eventual intervención por parte del Banco Central? No, de hecho en el anterior trading que grabamos hace una semana atrás, era más o menos la misma pregunta de cómo se veían los niveles del dólar peso, si había una posible intervención. Y sigo manteniendo la misma postura, o sea, el dólar peso no va a ser intervenido mientras no caiga de $4.60. Por lo tanto, cuando hay niveles mínimos de 4.64, 4.67, lo que va a suceder es como lo que pasó el día miércoles, que hay intervenciones verbales por parte del Ministerio de Hacienda, pero hay otras intervenciones psicológicas en el mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo cree que va a intervenir el Banco Central, pero no lo hace. Por lo tanto, lleva a comprar a los especuladores al dólar peso. O sea, todos los especuladores empiezan a comprar. Y eso arrastró el dólar peso de 4.65 a 4.69. Hoy día lo vemos cotizando cerca de los 4.70, 50 y sigue subiendo, siendo que hoy día debiese haber corregido. ¿Y por qué se provoca este cambio en el hecho de que no se haya aprobado intervenciones, que no se haya hablado, más allá que nosotros mantengamos que no van a haber en estos niveles? Es el hecho de que internacionalmente el precio del dólar se había depreciado mucho estos últimos 2 días, pero el día de hoy se mantiene muy fuerte al alza. ¿Por qué? Porque hay un carry trade natural de inversionistas que ven un riesgo en el mercado y que no quieren arriesgarse con el euro dólar, con algunos precios de commodity un poco más riesgosos, y termina habiendo un carry trade natural hacia el precio del dólar que termina siendo refugio. Por lo tanto, vemos un crecimiento del precio del dólar en ese sentido, y lo va frenando también el hecho de que el precio del peso chileno se sigue fortaleciendo con tasas del 5%. Bajo este panorama, ¿cómo sobrelleva la situación el sector exportador sobre todo? Bueno, hay dos cosas. Uno, que cuando uno ve el dólar peso más bajo, termina prendiendo las alarmas primero el sector exportador. Pero tuvimos la suerte, en términos económicos,
de que no hubiese tanto ruido por parte de los exportadores porque estaban más pendientes del paro portuario, de todo lo que habían perdido en exportaciones, todo lo que había significado eso. Como tienen tantos problemas en términos de aduana, el paro portuario, dejaron de lado el hecho de que el dólar cayera tanto, o sea, cayera a 4.65, que les afecta. Por lo tanto, esos exportadores no terminaron haciendo el mismo ruido que generaban hace un tiempo atrás cuando caía de 4.70. Pero sí, ya la Comisión de Exportadores, todo esto, están enviando cartas al gobierno y me parece muy razonable el hecho de enviar una propuesta de que sus impuestos o todos sus cobros que se hagan indexados al precio del dólar o al tipo de cambio y que no sean al peso. O sea, ya están asumiendo, eso quiere decir que el tipo de cambio va a estar bajo y que se va a seguir manteniendo bajo. A nivel internacional, si tú comparas el australiano, el canadiense o el neozelandés, que tienen una misma estructura que el peso chileno, tú te vas a dar cuenta que sus exportaciones o el peso o la moneda de esos países sigue siendo igual de apreciada que el peso chileno. Por lo tanto, no hay una comparación real. No quiere decir que el peso chileno es el único que se está arrancando en apreciación. Perfecto. Y ahora, con todo este panorama, ¿cuál es la recomendación de trading que podríamos hacer para los inversionistas del concurso? Dentro de nuestras recomendaciones del trading pasado, habíamos recomendado ojalá comprar cerca de los niveles de 4.60. De esos niveles hacia arriba íbamos a tener un impulso básicamente por las presiones psicológicas que tiene el peso chileno al alza de una posible intervención, y por el otro lado algunas intervenciones verbales por parte del Ministerio de Hacienda. Pero ¿qué es lo que vimos hoy? Estancándose el precio cerca de los 4.70, incluso el día viernes lo vimos estancándose cerca de los 4.70, y hoy día lunes ya tenemos una apertura relativamente similar al cierre del día viernes. Pero ¿qué es lo que vemos? Lo más probable es que veamos durante el día toma de posiciones del dólar peso, por lo tanto no estamos viendo un dólar peso chileno más allá que este nivel de acá, fíjense, este nivel de 4.73, o sea, si nosotros tuviésemos que ver hasta dónde podría llegar el dólar peso durante la semana, diría que no más allá de 4.73. Y las presiones siguen siendo totalmente bajistas en el largo plazo, y eso significa que por lo menos en gráficos diarios podríamos ver un dólar peso llegando incluso en el próximo mes o los próximos meses hasta niveles de 4.64 nuevamente y hasta 4.60. Ahora, dentro de lo que vemos en las intervenciones verbales y todo esto, el Banco Central ya ha dicho que no va a intervenir, por lo tanto, dentro de estas posibilidades o variedades del dólar peso, lo más seguro es que tienda a corregir y a fortalecerse un poco más el peso chileno. Excelente, Alexis. Muchas gracias por este comentario. Por nada. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenos días.